Ya huele a Navidad, y con ella los exquisitos productos artesanos de Torcadul y su extenso surtido en artículos sin azúcar, todo ello a precios de fábrica. Visite su tienda en calle Los Pinos 1, Polígono Industrial de Antequera, junto a Fábrica Grupo Siro, teléfono 951 11 70 95 o visite su página web www.torcadul.com. El día que hubiera pleno a las 11 y 10 de la mañana, supongo que ustedes no pensarían ni en sus mejores sueños, su pleno obrar tampoco, y la comparecencia es para decir varias cuestiones. Hoy los antequeranos pueden estar más que orgullosos de este equipo de gobierno. Hoy este equipo de gobierno ya ha estado más que nunca a la altura de las circunstancias. Los antequeranos tendrán presupuesto el año que viene gracias al equipo de gobierno, se ha mantenido en su puesto de trabajo. Hoy hay 167 antequeranos en paro que han visto como el único partido que se ha quedado en su puesto de trabajo ha defendido sus intereses, sus anhelos y ha mostrado preocupación por su situación, ha sido el Partido Popular. Hoy los antequeranos pueden estar orgullosos porque han visto como en este pleno los únicos que se han quedado en su puesto de trabajo han sido los miembros de este equipo de gobierno para defender que la entrada al toro del General es digna y como se merece uno de los tres elementos que es patrimonio junto con la línea de Torcar de la humanidad. Hoy este equipo de gobierno puede estar, hoy los antequeranos pueden estar orgullosos de este equipo de gobierno porque ante la violencia de género, los únicos que no hemos mantenido el puesto de trabajo para denunciar lo que pasa y defender los acuerdos de las fuerzas políticas ha sido el gobierno del Partido Popular. Hoy los antequeranos pueden estar orgullosos porque lo único que tienen claro que los ciudadanos nos pagan por trabajar con nuestros aciertos, con nuestros errores, es el gobierno del Partido Popular. Les decía al principio de mi intervención que hoy es un día histórico porque estamos dando una rueda de prensa a las 11 de la mañana, un día de pleno. Pero tristemente también es un día histórico porque es la primera vez en democracia que pasa esta situación. Es la primera vez en democracia que la oposición se ausenta en su puesto de trabajo. Es la primera vez en democracia que la oposición decide hacer asentismo laboral y no defender los intereses de los ciudadanos que le votaron y a los que representan. Yo lo he dicho en el pleno, es muy grave, pero no está ni en el pleno ni en el presidente. Hoy, tristemente, hemos visto como hay concejales liberados, algunos al 80%, otros al 100%, que les cuesta el dinero a los antequeranos, que han decidido no trabajar. Y eso, en democracia, y eso en un responsable político es muy grave. Ustedes comprenderán conmigo que uno puede estar a gusto, no a gusto, le gustarán algunos temas, no le gustarán algunos temas, pero evidentemente, ante una situación así, es mejor venir a trabajar y luego ir al juzgado que no venir a trabajar y no ir al juzgado, que es un juez el que tiene que determinar si todas las altas mentiras que cuenta la oposición tiene visión de una realidad. Lamentablemente hoy el Partido Socialista se ha convertido en la coletilla de Podemos Antequera. Y digo Podemos Antequera porque Izquierda Unida no existe. Se ve que los líderes jóvenes de Izquierda Unida han decidido enterrar las siglas del histórico partido. Y tanto a nivel nacional, el señor Garzón ha decidido acabar con Izquierda Unida, y a nivel local, el señor Mangas ha decidido fumigar lo poco que quedaba de Izquierda Unida. Nosotros, evidentemente, no vamos a ser cómplices de esta cuestión. Tampoco vamos a dejar que nos calumnien y que digan las barbaridades y las tonterías que han dicho los responsables del Partido Socialista, que estaban muy predispuestos a hablar para la prensa, pero un poco predispuestos para trabajar. Si se está predispuesto para atender a la prensa, se tiene que estar predispuesto a trabajar. No se puede no tener ganas de trabajar, pero sí de hablar con la prensa. Porque a los concejales del Partido Socialista no les pagan por hablar con la prensa, les pagan por trabajar. Lo que cobra una asistencia, premio y comisiones de este Parlamento se lo pagan por asistir y trabajar, no por luego salir y dar una rueda de prensa. A los que piden permiso en sus empresas privadas, se lo pagan para trabajar, no para venir a una rueda de prensa. Y eso es lo que este equipo de gobierno quiere denunciar, que es un hecho insólito. Lamentablemente, estamos ante la peor oposición que ha habido en este ayuntamiento.
Pero que sepan los antequeranos que nosotros sí vamos a seguir al pie del cañón, porque sabemos cuáles son nuestras obligaciones y sabemos por qué nos pagan los antequeranos y sabemos que el dinero que va destinado a sus impuestos, que va a nuestras remuneraciones, como mínimo merece el respeto y la obligación de la dedicación de todos y cada uno de los concejales. Y a los 167 antequeranos que llevan más de 2 años esperando una oportunidad para encontrar trabajo en los planes de empleo, les diremos que aunque la Junta, el PSOE y Izquierda Unida no quieran hablar de ese tema, nosotros sí vamos a seguir hablando de ese tema. Y esos 167 antequeranos que querían un puesto de trabajo, para estos meses les vamos a decir que nosotros sí vamos a seguir dando la batalla en nuestro puesto de trabajo, que es donde se da la batalla, en los puestos de trabajo. Y a todos y cada uno de los antequeranos que denunciaban, como estaba el Romeral, les vamos a seguir diciendo que nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo. Y a las empresas que esperan saber qué vamos a invertir y cómo lo vamos a invertir el año que viene, les vamos a decir que este tipo de gobierno ha hecho su trabajo, que tenemos unos presupuestos y que van a tener capacidad de seguir teniendo dinamismo económico gracias al trabajo que ha hecho el área de Hacienda. Y a las personas que sufren los maltratos, la violencia de género, les vamos a decir que nosotros no vamos a abandonar nuestro puesto de trabajo. Y vamos a estar en nuestro puesto de trabajo para hablar del tema. Y vamos a estar en nuestro puesto de trabajo cuando se apruebe una moción conjunta. Y vamos a estar en nuestro puesto de trabajo para decir una vez más que es más lo que nos une que lo que nos separa en esta cuestión. Yo voy a quedar ya a disposición. Evidentemente, si todo lo que tiene que decir la oposición es que no puedo ver el Congreso y del Ayuntamiento es tan antiguo como la rueda. Pero yo sí estaba en mi puesto de trabajo. Y como yo, todos mis compañeros. No ha habido ningún concejal del equipo de gobierno con dedicación exclusiva o con indemnización por asistencia a pleno o comisiones que se haya ausentado de su puesto de trabajo. Y les digo una cosa, si se hubieran ausentado y no hubieran manifestado que quieren cobrarlo, pues cada cual haga lo que vea. Pero me parece una falta de respeto en los tiempos en los que estamos, que un concejal que cobra, recuerdo bien si son 250 euros o 300 euros por asistencia a pleno, que es un jornal bastante bien pagado, decida intentar cobrarlo sin trabajar, cuando hay gente que trabaja por 3 y 4 euros a la hora. Es una tomadura de pelo a todos y cada uno de los ciudadanos que les cuesta muchísimas horas de trabajo y muchos días ganar esa cantidad de dinero, ver como los representantes políticos de la izquierda quieren ganar sin trabajar. Y desde luego nosotros ahí sí que vamos a dar la batalla. La batalla legal y la batalla moral. Porque no solo nos vamos a contentar con intentar que no cobren por el trabajo que no han realizado, como no lo hace ninguna empresa que trabaja para el ayuntamiento, si no realiza el trabajo. ¿Ustedes entenderían que una empresa que trabaje para el ayuntamiento no realizara el trabajo y quisiera cobrar? ¿Entenderían, por ejemplo, que un medio de comunicación que tuviera publicidad institucional no pusiera las cuñas y quisiera cobrarlo? Pues nosotros, evidentemente, vamos a intentar, por todos los medios legales, preservar los intereses del dinero de los antequeranos. Y sobre todo, evidentemente, lo que vamos a pretender por todos y cada uno de los medios legales es tomar la voz en esta cuestión. Se pueden discrepar de los puntos, te pueden gustar los puntos, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ¿qué sentido tiene presentar una moción para hablar de este tema? Utilizar el primer punto del día que no tiene nada que ver para hablar de este tema y luego cuando te toca debatirla ausentarte del puesto de trabajo. La idea es que está para debatirla. Una cuestión de fuerza que la oposición no venga a un pleno, está de chiste, ¿no? Lo que es una falta de respeto y una tomadura de pelo a los antequeranos. Y les voy a estar recordando durante toda la legislatura, si consiguen cobrar al final la asistencia a pleno, que mientras hay antequeranos que no tienen un trabajo porque los planes de empleo no están, y mientras hay antequeranos que ganan 8 y 10 euros la hora por trabajar, hay concejales del Partido Socialista que cobraron más de 200 euros por estar sentados en el público y no realizando el trabajo por el que cobran la asistencia a pleno. Y les diré que hay concejales que han pedido y han estafado a sus empresas, porque los permisos los piden para asistir al pleno como concejales, no como público. Yo les garantizo que hay alguna empresa que, de saber que el permiso que han pedido algunos trabajadores era para asistir de pleno como público, no se lo hubieran dado. ¿Ustedes se imaginan que sus medios les pagarán a ustedes si ustedes deciden venir al pleno no como periodistas, sino como público? ¿Se lo comentan ustedes a sus jefes? ¿Qué pensarían sus jefes? Si ustedes deciden, no, yo no voy a trabajar,
Hoy vengo al pleno, pero vengo como público. ¿Ustedes se creen que son empresas que les pagarían un sueldo? Pues imagínense con el dinero privado, si no pasaría, el respeto que hay que tener por el dinero del contribuyente y por el dinero de la banca. Es el ejercicio de civismo político más grande que se ha dado en 40 años. Y nosotros sabemos que la oposición era vaga y floja. Y estábamos convencidos de que les gustaba poco trabajar. Pero ya el cosmo es querer cobrar. Es que es el colmo. Y concluyo, seguiremos estando en nuestro puesto de trabajo, porque nos apasiona nuestro trabajo. Y somos unos privilegiados por servir a los ciudadanos de Antequera y además tener una remuneración por ese trabajo. Y dignificamos el esfuerzo que hacen los ciudadanos de Antequera pagando sus impuestos, dedicándonos hora tras hora a trabajar por sus intereses. No vamos a rehuir los debates que nos gustan. No nos vamos a ausentar de nuestro puesto de trabajo cuando no nos gusten los debates. Estaremos ahí y defenderemos nuestras posiciones. Y en esta cuestión, no solo defendemos lo que opinan los ciudadanos que quieren o les gusta el particular. En esta cuestión, defendemos los intereses generales de la ciudad. Hay familias a los que les cuesta mucho pagar el IBI. Y el Partido Socialista lleva un año diciendo que es increíble pagar el IBI. Y yo ahora le pregunto al Partido Socialista, si les duele tanto que los ciudadanos paguen el IBI, ¿no les duele más que el IBI que va destinado a sus sueldos lo cobren sin trabajar? ¿No les duele más que los cientos de euros que van a ingresar todos y cada uno de los concejales que no están liberados, que salen del esfuerzo fiscal de los ciudadanos, lo cobren sin trabajar? El papel lo aguanta todo. Y evidentemente uno puede decir que, bueno, claro, que es que a nosotros nos tratan muy mal, pues trabajamos. Y cuando acaba el pleno, en vez de irnos a nuestra casa, damos una rueda de prensa. Pero cuando acaba uno de trabajar, que es por lo que te están pagando, y da uno una o dos ruedas de prensa, si no convocan mañana y dan una rueda de prensa. Pero cuando uno acaba de trabajar. Y hoy, lo que ha hecho la partida, el Partido Socialista y Izquierda Unida, es asentismo laboral. Y es muy grave, porque lo hace a cargo del bolsillo de los antequeranos. Es tremendamente grave que quieran cobrar por no trabajar y la broma y la fiesta la paguen los antequeranos. Yo quedo a su entera disposición, si me quieren hacer alguna cuestión. Han dicho desde el PSOE e Izquierda Unida que en estos últimos días pues que no le atienden en las comisiones, en las juntas de portavoces, que no le escuchan, que no hay diálogo, que no responden a sus preguntas sobre eso. El Partido Socialista e Izquierda Unida, yo estuve en 3 de las 4 comisiones y en las 3, por ejemplo, pues se llegó a acuerdo de la propuesta de la FED del tema de los tratados. Si no hay debate, ¿cómo se llega a un acuerdo por unanimidad en una moción? Si no hay debate, ¿cómo hay puntos que van por unanimidad? Que por cierto, Juan Enhorabuena es el primer concejal de la Hacienda que aprobó los presupuestos por unanimidad. No hay un caso igual en la historia de Antequera. Juan lo ha conseguido. Consiguió el patrimonio, ha conseguido los presupuestos y ya este paso porque lo haremos a Antequera de conseguir el ascenso. Pero esa es la realidad. Es decir, que en la Junta de Portavoces y Comisión Informativa no le ponen... En la Junta de Portavoces estuve yo con el alcalde y el clima fue estupendo. Estuvimos incluso hablando, se le dieron los accesos a las claves porque ya entramos en la agenda electrónica y en lo que es la administración electrónica, se le estuvo comentando que cualquier cuestión quedaba ahí. La relación fuera de los medios de comunicación es normal. El problema es cuando el argumento político no lo tienes y te tienes que dedicar a hacer el circo, que es lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Es exactamente igual que lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Y si aún así no estás de acuerdo, como yo no estuve de acuerdo en muchas cuestiones con los anteriores equipos de gobierno, pero me quedé en mi puesto de concejal y en la rueda de preguntas dije lo que tuve que decir y presenté las mociones que tuve que presentar y las defendí como las tuve que defender, pero en mi puesto de trabajo. Porque no tiene sentido querer cobrar por algo que no se ha trabajado. Y menos cuando el dinero es de los ciudadanos de Antequera. Eso es lo que no tiene sentido. Si la oposición quiere acusarnos de falta de diálogo, la prueba está en que el primer pleno con menos de 10 mociones se vuelven a los acuerdos de los pronunciamientos que había. Primer pleno que ellos deciden no pronunciarse. ¿Qué quiere la oposición? ¿Digan qué quiere la oposición? Evidentemente, si quieren cobrar por no trabajar, que no cuenten con nosotros. Que no cuenten con nosotros. Y evidentemente, veremos las consecuencias que tiene para los concejales que están liberados.
cuya obligación es estar en disponibilidad de esta corporación. Y evidentemente veremos, porque uno se puede sentar un día en el pleno, uno puede tener un médico y no venir al pleno, uno puede tener unas consecuencias y no venir al pleno, pero no estar sentado en el público, no estar en el pleno. Porque las condiciones de la educación inclusiva son muy claras. Y hay quien tiene medida de educación inclusiva, no, el 80% de la educación inclusiva. Y hay quien ha pedido permiso en su trabajo. Y todo eso, evidentemente, sí vamos a dar la batalla, no por una cuestión partidista, sino por una cuestión de respeto al dinero de la mujer. Han expuesto también. En la dinámica de los plenos, en la dinámica de la relación con los grupos de la oposición. Nosotros no vamos a aguantar ni medidas de fuerza, que no lo son, ni vamos a aguantar chantajes, y menos de asentistas laborales. No vamos a aguantar chantajes. Y hasta que no pidan perdón a todos los antequeranos y no cobren un duro del pleno de hoy, nosotros no vamos a hablar nada más con la oposición. Aquí hay una cuestión que es de respeto a la ciudadanía, que es cumplir con las obligaciones laborales de todos los concejales. Y nosotros no vamos a hablar con quien le falta el respeto a los antequeranos. Nosotros no podemos ser el equipo de gobierno que está pidiendo el esfuerzo a los antequeranos para pagar la deuda del Partido Socialista de Izquierda Unida, aguantar a una oposición que se queja de esos esfuerzos que le pedimos a los ciudadanos y sin embargo le está pidiendo la mano en la cartera a todos los ciudadanos cuando se trata del dinero de llevarlo a su casa. No lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar que el Partido Socialista de Izquierda Unida hoy le haya metido la mano a los antequeranos para sacarle 300 euros cada uno y llevarse en el bolsillo. No lo vamos a tolerar. Y no vamos a sentarnos con nadie que no cumple sus obligaciones laborales. Como ellos no lo harían sentándose. ¿Ustedes se imaginan que una empresa tomara estas medidas con algún trabajador? ¿Se sentarían los partidos de izquierda con esta empresa? Cuando el dinero además es público, ¿lo harían ustedes? Ustedes pagan impuestos. ¿Les molesta que sus impuestos ahí vayan para gente que no trabaja? No vamos a negociar absolutamente nada y por supuesto no vamos a es que no nos conocen. Esta alcalde tiene una cintura democrática increíble, pero también no tiene como el caballo de platero. Entonces, si se cree el Partido Socialista que la política de actos consumados, de pan y circo, va a doblarnos el pulso, les digo que es como hacer dicho. Que dieron por saco con las comisiones, pero ya están tomados y vienen a las comisiones lo que tienen que venir. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor los que vamos a juzgar somos nosotros. Y le habla a una persona que llevó el Partido Socialista juzgado y el doctor del Partido Socialista. Es decir, que hasta que no se disculpen por lo que han hecho hoy no se van a sentar a... No solo que se disculpen, es que cobren la pasta. A mí lo de las disculpas, como ustedes comprenderán, me toca un pie. Lo que me parece una falta de respeto y una tomadura de pelo es meterle la mano en el bolsillo a los antequeranos. Y eso es lo que no vamos a permitir. No vamos a permitir bajo ningún concepto que la oposición quiera cobrar por no trabajar. Y no vamos a permitir por ningún concepto que con una ciudadanía que hace un esfuerzo importante por dotar de recursos a este ayuntamiento, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los concejales de este ayuntamiento, estos quieran quedarse con el dinero sin trabajar. No lo vamos a permitir. Y vamos a hacer todo lo posible para no permitirlo. Y si al final, por el hecho de haber estado en un punto, pretenden cobrar como si hubieran estado todo el pleno y legalmente no nos queda más remedio que cobrar que no pagarlo, no les quepa la menor duda que a partir de ahí habrá un antes y un después hasta que no devuelvan el dinero. Y nos reservamos la posibilidad de modificar los acuerdos de percepción de remuneraciones de la oposición. Porque lo que está claro es que por trabajar no van a cobrar 300 pavos. Lo mismo a partir de ahora empiezan a cobrar un euro por venir al pleno. Porque evidentemente aquí cuidado con los pulsos y los órganos, ¿no? Porque los órganos y la fullería hasta que las puedan mantener. Y a lo mejor pues entendemos que como no es necesario, ya que los concejales que tienen liberación pues no trabajan, pues a lo mejor es que no tienen la liberación exclusiva de esos grupos municipales. Han dicho que en los presupuestos había incluso informes técnicos del interventor de que faltaba documentación y por eso también se quejaban a ellos y han salido del pleno. Sí. Sobre eso ustedes... Los presupuestos, les voy a decir la cuestión. Intervención tiene un personal limitado. Hay dos tipos de informes en estos presupuestos. Los informes que realizan los organismos autónomos y los que dependen de cada delegado del área, que esos informes están todos, y hay unos informes que son preceptivos, como por ejemplo la relación de puestos de trabajo de ayuntamiento, que es la intervención municipal que tiene que solicitar a los distintos departamentos del ayuntamiento.
el incremento del pobreza está aquí. Es que no da más, porque además cada vez más son las informaciones que tenemos que remitir al Banco de España, al Ministerio de Hacienda, por el control económico y financiero del proyecto. Y faltaban esos informes. Es discutible de si es obligación nuestra o de la intervención a hacerlo, pero evidentemente no condicionan nada, porque todos y cada uno de los informes preceptivos de ingresos y gastos, de presión fiscal y de ajustes del ayuntamiento estamos. Es más, el interventor emite un informe en el que dice que los presupuestos cubren el equilibrio económico financiero de este ayuntamiento y que no hay informe de reparo. Y que hay una documentación que debería ser agotada, pero no hace reparos sobre los presupuestos. Entonces, si la excusa, si todo es justificable y uno puede poner 10.000 excusas, uno puede inventarse cualquier excusa, que si esto, todos sabemos cómo funciona nuestra vida privada. Cuando algo no me conviene, me pongo cualquier excusa y me lo quito del medio. Y ese es lo que ha hecho el Partido Socialista. Que me parece bien, y que no entraríamos en esto si fuera eso, porque al fin y al cabo el debate político es el que hay, nosotros estamos acostumbrados al circo que montan pleno tras pleno, lo que no estamos de acuerdo con que quieran cobrar sin trabajar. ¿Qué es lo que nos tiene profundamente indignados? Profundamente indignados, porque no había pasado nunca en este ayuntamiento. Ningún concejal corporativo de los últimos 40 años de democracia en Antequera ha cobrado sin trabajar. Ninguno menos los 9 de hoy. Han pasado concejales, han pasado partidos, unos con más carácter, otros con menos carácter, pero los 9 artistas son los que son, los 10. Los 10 artistas son los que son. Y son los primeros que van a pasar a la historia por cobrar por no trabajar. Ya. Siéntese, mire, le voy a poner un ejemplo muy claro y con esto concluyo y me queda una pregunta. ¿Por qué no se han quedado sentados en sus sillones corporativos sin pronunciarse en los plenos? No, mire usted, yo no estoy de acuerdo con el pleno, no estoy de acuerdo con los malos que son ustedes malvados, lo que usted quiera. Yo anuncio ahora que no me voy a pronunciar sobre ningún punto de debate en el pleno, pero me quedo en mi sillón corporativo. ¿Cuál es el problema? Que no tienen la foto. Porque la foto que buscaban era extraña en el público. El efecto es el mismo, sí, pero estás en tu puesto de trabajo. Y tú decides en tu estrategia no tener debate. Perfecto, legítimo. Es una estrategia de un grupo político, nosotros nunca vamos a hablar de eso. Pero estás en tu puesto de trabajo. Pero no hay foto. Y entonces no hay circo. Y entonces, claro, la gente que vive del circo no tiene argumentación para seguir en esto. Y luego poner la mano. Ustedes comprenderán. Han dado la horma en el zapato. ¿Y ahora qué? ¿Que a partir de ahora qué? Pues nosotros vamos a seguir los plenos. Mi madre me ha llamado, está encantada. Me ha visto toda la mañana, lleva viendo un amigo de la mañana. Con lo cual nosotros evidentemente lo que vamos a hacer es seguir trabajando por los antequeranos, por supuesto ser extremadamente respetuosos con el dinero de los antequeranos, y si no quieren tener ningún problema que no vengan, luego se lo cuenten ellos a los ciudadanos que le votaron por trabajar y por representarlos en el pleno. En el pleno. Como dice mi compañero, no en las redes sociales, que está muy bien lo del Twitter, pero que el Twitter te cueste 300 pavos a los ciudadanos de Antequera por cabeza, como está el Twitter. ¿Qué medios legales tiene el ayuntamiento para poder...? Pediremos al secretario que nos informe y actuaremos con todas las herramientas que nos den. Evidentemente, al haber empezado el pleno y al haber estado presente en el primer punto, o casualidad. Por eso ese debate no lo tienen en el punto. Si es que está todo estudiado. Al empezar el pleno y ausentarte del pleno, puedes solicitar cobrar el pleno. Pero el primer punto del orden del día que había debate eran los presupuestos. Y tenían que aguantar debatir de los presupuestos y haberse los preparado durante el fin de semana hasta que llegara el punto del reglamento este que se han inventado en la mesa camilla el señor Mata y no sé si el señor Chicón, son como Dean Martin y Jerry Lewis. Uno canta y el otro se queda con la chica. Son una pareja cómica. Han decidido pronunciarse en ese primer punto. ¿Por qué? Porque así se podían salir del pleno. Toda una estrategia de tomadura de pelo, además de verdad que parece que no lo conocen. Ha hecho la vida de fuerza de equipo. Que es una cara dura que les cobran por no trabajar. Aquí y en Pekín. Aquí y en Pekín. Y cuando ahora venga la gente del mundo agrario que trabaja por una peonal firmando la cartilla, que les cuenten que ellos cobran 300 euros por sentarse en el público del pleno del ayuntamiento de Antequera. Y cuando venga la gente que cobra 6-7 euros por trabajar de refuerzo en la campaña a lo mejor de algún supermercado,
que les cuenten que ellos cobran 300 euros por haberse sentado 5 minutos en el pleno de Antequera para decir que no están de acuerdo en cómo el equipo de gobierno los trata. Que se lo cuenten a los antequeranos. No está mal pagado, 5 minutos, 300 euros. Pues no sé si Cristiano Ronaldo estará en esa media. También, gracias a Dios, los premios son una vez al mes. Y solo cobran 300 euros al mes por 5 minutos. Si fueran todos los días, imagínense. Sería, vamos, tomaduras de pelo, en los tiempos en los que vivimos y con la necesidad que pasa gente que hoy quieran cobrar por 5 minutos de haber estado sentada en el pleno. Ha comentado que podrían cambiar incluso en la reglamentación, o sea, si está planteado. Esto quiere, no, estas son cosas que a mí se me ocurren, que evidentemente intentaré dar la batalla por defender el interés de los antequeranos con el alcalde con quien haga falta. Estos dicen que es una tomadura de pelo y que los tratamos muy mal y que son medidas de presión. Vamos a ver quién tiene más medidas de presión a su alcance. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Que quieren cobrar sin haber trabajado? Bien, a lo mejor cobran este precio. Pero a lo mejor es lo último que cobran. A lo mejor. ¿Que quieren meterle la mano en la billetera a los antequeranos? Bien, que lo hagan. Pero esta vez no lo vamos a permitir más. Y para eso articularemos las medidas que creamos oportunas. Evidentemente, ustedes estarán de acuerdo conmigo que tener 2 concejales liberados para que no se hayan quedado en su puesto de trabajo no tiene mucho sentido. Por supuesto, nosotros no vamos al despacho de centro todos los días. ¿Ustedes cuando estaban en la oposición tenían más o menos información que tienen ellos ahora mismo? Teníamos muchísima menos. Mire, faltaban algunos informes de algunos puntos, por ejemplo, la plantilla del personal del ayuntamiento, que es una plantilla que tiene ciertos retoques con las modificaciones estatutarias que además ellos pueden acceder porque está la plantilla del año pasado y las modificaciones para las distintas plazas que han salido. Pero es que nosotros no teníamos ni las cuentas. Ni las cuentas. Que no sabíamos en qué se gastaba el dinero. Ellos tienen unos cuadros además magníficos, con colores, que hasta para el señor Duque son accesibles, ¿no? No hay que ser tampoco un economista. Yo no lo soy, me gusta mucho trabajo y lo que no lo sé, lo pregunto, lo que no, lo pregunto. Pero claro, hay que querer trabajar. Yo ayer bajé de Madrid a las 6:30 de la mañana, fui a un compromiso particular por la mañana a Loja, vine y por la tarde me tiré toda la tarde con mi compañero hablando por el WhatsApp y estudiamos los presupuestos hasta las 1:30 de la mañana. Y esta mañana me levantaba a las 8 y a las 9:15 teníamos una reunión para ultimar algunas cuestiones en el pleno. Y yo entiendo que uno no está los domingos tumbado viendo la tele. Si yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero hombre, no quieres cobrar encima, ¿no? Yo, con que sea un vago redomado, no me meto. Yo lo con que me meto es con que sea un vago redomado y un cara dura que quiere cobrar para no trabajar. Eso es con lo que yo me meto. A mí que tú te quedas sentado en el pleno, que no quieras hablar en el pleno, usted comprenderá, me da igual. Lo que no me da igual es que usted quiera cobrar 300 euros por no haber trabajado en el día de hoy. Eso es lo que evidentemente no vamos a permitir. Y si evidentemente van a seguir por estos derroteros, no se preocupen, que verá como cuando le toquemos el bolsillo a uno de los liberados, ya se encargan ellos en su grupo de que esto no puede pasar. Estoy convencido. En cuanto le toquemos la dedicación exclusiva a algún liberado, ya se encarga de decir, bien, esto va en serio. Esto, no se preocupe usted, que la fuerza de vida es la fuerza percibida. Y esto aprende, a palos pero aprende, ya ves que aprende. Y evidentemente, yo espero que devuelvan el dinero de los antequeranos. Yo espero que no cobre el pleno, porque entonces sí que va a haber un antes y un después. Pero un antes y un después importante. Pero muy importante.